Primeramente, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de grabar este cassette, pues por medio de él me llegaré a miles y miles de personas que en el nombre de Jesucristo van a recibir bendición, porque lo que tengo que decirles es precioso, es grande lo que el Señor ha hecho en mi vida. Mi nombre es Roberto Ábalos Ornelas, soy de México, del estado de Jalisco, Colonia San Antonio, municipio de Tamazula, Jalisco, calle Ignacio Allende, número 26. Mi vida es extraña a comparación de las otras vidas, pues yo fui homosexual. Digo yo fui homosexual porque dice la palabra de Dios que todas las personas que vienen a Cristo Jesús son nuevas criaturas, y de ello quiero hablarle. Quiero decirle a todos aquellos que son homosexuales, a todos aquellos que son afeminados, que Cristo puede hacer una obra preciosa en sus vidas, que Cristo puede regenerarles, puede cambiarles, puede transformarles y puede hacer de ellos unas personas útiles para llevar el mensaje de vida, de salud y de salvación. Yo vengo de ese pueblo, de ese ranchito, muy humilde. Mi familia es campesina como hasta ahorita. No tuvimos grande estudio. Yo nada más estudié hasta quinto de primaria. Gracias a Dios por ello. Yo recuerdo que cuando era pequeño, antes de ir a primero de primaria, yo era muy raro, era muy afeminado, era muy frágil, y por ello tenía problemas con los niños, con mis amigos y las personas que se juntaban conmigo. También las amigas de mamá, los amigos de papá, les decían a ellos que si no se avergonzaban de mí porque yo era afeminado, porque decían que ellos habían tenido un hijo homosexual, y papá y mamá, ellos se enfadaban bastante. Papá me golpeaba y me quería hacer hombrecito desde pequeño a puros golpes. Mamá, ella trataba de darme consejos, pero veía que todo lo que ellos podían, lo que ellos hacían, no tenía remedio para mi vida, pues todas las madres y los padres quieren lo mejor para sus hijos. Yo recuerdo que tenía bastantes problemas con mis hermanos, con mis hermanas y con toda la gente de ahí de la colonia donde vivíamos por las calles. Era una persona que yo no sabía cómo era, yo me sentía raro, me sentía una persona distinta, un niño diferente. Solamente me gustaba jugar con las niñas, me sentía seguro con ellas, y con ellas era con las que yo participaba y vivía todo el tiempo de mi niñez. Fui creciendo en esa vida, y yo me preguntaba, ¿por qué soy así? ¿Por qué prefiero las niñas en lugar de los niños? Había veces que los niños, los muchachitos, adolescentes, me invitaban al cerro a matar conejos o liebres, y no me gustaba ir con ellos, y eso era un motivo para que ellos se enfadaran conmigo. Yo siempre prefería estar haciendo el quehacer de la casa, quedarme con mamá, quedarme a jugar con las niñas, y fui creciendo con ese problema. Y sí, fui creciendo con ese problema. Desde muy pequeño empecé a ocultar grandes travesuras que hacía, grandes cosas empecé a ocultarle a mamá, a papá, porque yo no tenía la confianza de contarle a ellos lo que me pasaba, de todo aquello que dañaba mi alma, de todo aquello que dañaba mi mente, pues yo sabía que si les platicaba a ellos, ellos me podrían pegar y regañar, porque papá era muy rudo para con nosotros, y crecía siempre con ese problema, y fui creciendo más y más. Llegué a ser adolescente, y cuando yo fui adolescente fue cuando tuve mis primeros contactos sexuales para con los adolescentes. Y eso, yo recuerdo que cuando yo tenía deseos de hacer aquello, venía una fuerza a mí, que era más grande que mi voluntad, que me cautivaba, que encendía mi carne y me llevaba a hacer aquello que yo sabía que estaba mal delante de Dios, pero no podía yo no podía negarme de hacer aquello que yo hacía. Y fue pasando el tiempo, y ya después aquello, me fue gustando, me fue atando, me fue llevando cautivo por todo aquello, aquella maldad, aquel pecado. Yo no podía negarme, pues ya participaba frecuentemente de los actos homosexuales con todos los adolescentes ahí en el barrio, y para pronto, todo San Antonio, que es la colonia donde yo vivo, allá en México, todo San Antonio se dio cuenta de mi vida. La gente me señalaba con el dedo, la gente se burlaba de mí, y la gente llevaba chismes a papá y a mamá y le decía, no te avergüenzas de él, yo que tú, Rosario, mejor me hubiera sentado arriba de él. Y aquella preocupación entró en mamá, y ella se preocupaba por cambiarme. Yo recuerdo que mamá hacía oraciones, hacía rosario, la oración de los 15 minutos. Por cierto que en una manda de 9 días al niño de la salud allá en Jalisco, yo fui con ella porque yo también quería cambiar.
Yo también quería de ser esa persona. Yo sabía que lo que yo hacía a Dios no le gustaba, pero yo no podía dejarlo de hacer. Y yo dije, yo también voy a ir con mamá. Voy a ir con mamá para hacer este novenario, para que este niño de la salud me quite todo esto que yo siento dentro de mí y que mamá no sabe, todo esto que voy cargando. Y yo fui el primer día, así hasta los 9 días, y aquello seguía igual, aquello no se me podía quitar. Yo podía dejar de cometer aquel pecado por un día, por 2 días, por 2 semanas, pero luego aquella fuerza cuando yo me encontraba solo en la casa, cuando yo me encontraba a solas, aquello venía en señal de pensamiento y me susurraba, ¿qué te parece si vuelves a hacer el pecado aquel? ¿No te gustaría estar con fulano, estar con sutano? Y aquello me cautivaba y encendía mi mente, encendía mi carne, y yo iba de nuevo a hacer aquello. Dice la palabra de Dios que el etíope no puede mudar sus manchas. Así también yo no podía dejar de hacer aquello, aunque mamá hiciera sus oraciones en la religión popular que nosotros conocimos. Papá siempre se esforzaba también por hacerme cambiar, me llevaba a trabajar a los trabajos duros, a los trabajos fuertes, para que me hiciera hombre, pero tampoco pudo. Yo no tenía confianza para llegarme a ellos, yo no tenía esa confianza para platicarles lo que me pasaba dentro de mí, y fui creciendo con aquella atadura, fui creciendo con aquella mente tan llena de pecado, tan llena de tantas y tantas cosas que me seducían, hasta un día tuve serios problemas con papá. Nadie podía cambiarme. Yo decía, la religión no pudo cambiarme, los golpes de papá no pudieron cambiarme, las humillaciones de la gente no pudo cambiarme, y decidí hacer algo ese día. Yo recuerdo que fui a trabajar con papá al campo, al cerro, y yo tenía flojera de trabajar. Entonces papá se molestó y me pegó, me golpeó fuertemente, y yo me encendí con aquel pensamiento. Aquel pensamiento yo decía, pero es la última vez que yo estoy aquí en su casa de ellos. Me voy a ir, voy a empezar a hacer mi vida, voy a escapar de ellos, porque quiero ser libre, quiero ser feliz, voy a buscar mi mundo y voy a buscar mi felicidad. Yo recuerdo que regresé del campo con papá, y para esto yo ya me juntaba con 2 homosexuales más, uno mi vecino y otro que se había ido de Tamazula a esa colonia de San Antonio a vivir en este ranchito. Entonces nos pusimos de acuerdo, su nombre de él es Manuel, y él me dijo, ¿qué te parece? Y nos vamos a empezar una vida libre, a irnos de nuestras familias para no estar sujetos aquí con ellos, puros problemas, no nos dejan ser felices. De todas formas, aunque nos peguen, aunque nos maltraten, no se nos quita esto. Y yo pienso que así vamos a hacer. Yo pienso que a Dios, si a Dios no le gustara que fuésemos así, Dios ya nos hubiera terminado. Yo te propongo que nos vayamos a Guadalajara, Jalisco. Y sí, aquella idea se me metió en mi mente, aquella idea se me metió en mi corazón, y yo decidí irme para Guadalajara y empezar una vida libre. Y yo me puse a meditar en esa noche, pues escribía yo una carta diciéndole a mamá, mamá, yo me voy de aquí de la casa, me voy de ti, me voy de la familia porque yo sí soy homosexual, me gustan los hombres, y yo no puedo dejar de ser así. Papá me pega, tú has hecho oraciones por mí, y no puedo cambiar. Yo sé que Dios así me hizo, y así voy a seguir mi vida. Y en aquella carta, en aquel papel que yo escribía, dejaba cosas tremendas que yo sé que rasgaron el corazón de mamá. Le decía, no me busquen porque no me van a encontrar. Voy a empezar mi vida, yo no voy a venir ya para con ustedes, ni me van a encontrar. Voy a perderme, voy a empezar mi vida lejos de ustedes, donde ya no me regañen, donde ya no me llamen la atención, donde ya no se avergüencen de mí, y voy a salir de aquí, de este rancho, que todo el rancho me critica, y siempre puros problemas. Y sí, se llegaron las 11 de la noche, yo recuerdo, y con una de mis amigas, vecina, yo le dejé la carta y le dije, se la entregas a mamá, y le dices que ya me fui, para cuando esta carta esté en sus manos, yo ya me fui, y arreglé mi poca ropa que tenía, una ropa pues decente, no de homosexual, sino decente, normal, pantalones, camisita, y me fui. Nos fuimos directamente hasta Guadalajara, y con la familia que llegamos, de mi amigo, que se fue conmigo, ahí vivían sus hijas de esa señora, eran 3 lesbianas, y un bisexual, y él homosexual, y ahí fue donde yo empecé a ver, a mirar, a escuchar, a convivir en la vida de la prostitución, en la vida del fango. Yo veía de qué manera se iban temprano y al regresar ya traían mucho dinero, venían borrachas, venían drogadictas. Y yo, aquella cosa que a mí me estiraba dentro de mí a ser así, se empezó a despertar a mí aquella tendencia
a estirarme para allá, a ser como ellas. Y eso pasaba en mi vida. Fue pasando el tiempo, me empecé a transformar, empecé a descubrir los aceites, el yaguital yódico, los astrógenos que se inyectan las personas para transformar su cuerpo. Me dejé crecer el pelo, me saqué la ceja, empecé a vestir de una manera atractiva, provocativa, con pantalones apretados, blusa de mujer, pues dice la palabra de Dios que su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y sigo narrando mi vida en esta ocasión. Yo recuerdo que ya tomaba, empecé a tomar ahí, empecé a conocer la droga, empecé a conocer el ambiente del homosexualismo, y en eso me estaba desarrollando. Cada vez me metía más y más y más me metía a lo profundo de aquel pecado. Cuando yo recapacitaba, estaba en mis cinco sentidos, yo decía, híjole, ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué tantas cosas he hecho? Y yo quería arrepentirme. Yo decía, si yo volviera a nacer, si Dios me diera una oportunidad de volver a nacer, yo no quisiera ser así, porque muy dentro del alma de aquella persona, de aquel homosexual, de aquella prostituta, está el deseo de cambiar, ser otra persona, el deseo de que se les dé otra oportunidad para rehacer su vida. Pero vemos que en el mundo natural es imposible. Mas cuando venimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Yo ignoraba todo ello, puesto que nunca había escuchado de Cristo Jesús. Y yo seguía en aquel ambiente de vida. Y de ahí de Guadalajara, recuerdo que nos movimos a Utlán de la Grana, Jalisco. Y decidimos vivir ahí. Y en ese tiempo yo ya tenía como 14 años. Los trabajos del campo no me gustaban. Por eso es que decidí buscar un trabajo en un restaurante, por mi figura, por mi cuerpo y mi cara que ya empezaba a agarrar de homosexual, que ya tenía transformado. Y el trabajo que encontré fue en un centro nocturno que se llama El Tejabán, y ahí empecé a trabajar de mesero. Y yo miraba en ese ambiente, pues me tocó trabajar de noche. Yo miraba en ese ambiente mujeres demasiado pintadas, con ropa muy alta, muy rabona, borrachas, hombres, muchos hombres, baile, música, maldiciones, un ambiente muy extraño, un ambiente muy raro, un ambiente muy feo, pero yo lo veía nada más, pero dentro de mí no me causaba temor. Ay, había algo dentro de mí que me decía que yo pertenecía a ese ambiente, que yo era de ese ambiente, y empecé a trabajar ahí como mesero. Y ahí fue donde me dejé empezar a crecer mi pelo, empecé a pintarme, a transformarme, me vestía de mujer, y poco a poco así fui empezando a tener esa vida. Yo recuerdo que cuando ya estaba bien transformado de mujer, con puras cosas artificiales, los hombres me sacaban a bailar y yo empezaba a tomar con ellos, empezaba a cobrarles ficha y yo me sentía ya como una mujer prostituta, como una mujer fichera, y ya trabajaba yo como tal, y solamente iba a mi casa con la mamá de mi amigo a dormir, y ahí me empezó a gustar esa vida. Empezaba a tener dinero, empezaba a tener ropa, empezaba a tener vino, empezaba a tener droga, empezaba a tener amistades, empezaba a tener sexo, todo tenía. Y yo decía, esta es mi vida, esta es la felicidad, esta es la alegría que yo quería tener. Y ahí me pasaba las noches en ese trabajo, me desvelaba hasta me amanecía tomando. Y ya pasó el tiempo y decidí cambiarme de ahí, decidí moverme de ahí, porque oía rumores que en Colima o en Manzanillo o en Tecomán o en Armería se ponían las cosas más bonitas, que los centros nocturnos, ahí había un centro nocturno de puros homosexuales donde yo podía trabajar y ganar mucho dinero. Y me moví para allá, y empecé a trabajar. Sí, bailaba con los hombres, tomaba con los hombres, hacía un papel de mujer, con todos los hombres. Muy pocos eran los que me descubrían. Y cuando esto sucedía, que me descubrían que no era mujer, que era hombre, ocasionaba serios problemas. Yo recuerdo que tuve serios problemas con la policía, porque en ese tiempo no dejaban que nos transformáramos de mujer. Yo recuerdo que siempre que me metían a la cárcel, cuando yo estaba detrás de las rejas, recapacitaba y yo decía, otra vez en la cárcel, otra vez detrás de las rejas, pero ¿por qué? No puedo componerme. Yo quisiera tener otra clase de vida donde ya no reciba más desveladas, ni más droga, ni más vino, ni más alcohol, ni más malos tratos, ni más malos golpes. Yo quisiera tener otra vida, pero era sinceramente imposible.
Era imposible yo cambiar de vida. Salía de aquella cárcel y otra vez, como la puerca al cieno y el perro a su vómito, volvía otra vez al mismo ambiente. A los poquitos momentos ya se me olvidaba la tristeza que había experimentado, los golpes que a veces me daban en los pleitos que se hacían en los centros nocturnos. Los olvidaba completamente y volvía otra vez y entraba en ese espíritu de prostitución, de perdición, de homosexualismo. En los tiempos libres me gustaba ir al mar, a la playa, y ya me deleitaba allá viendo el mar y regresaba otra vez a ese mismo trabajo. Así fue pasando el tiempo hasta la edad de 23 años. Esa fue mi vida. Ya después, con el tiempo, me gustaba tomar demasiado, me gustaba fumar demasiada droga que yo consumía. Y tuve serios problemas con la policía, con la judicial. Yo le posaba a un espejo, yo me miraba en un espejo y yo decía, pero ¿por qué soy hombre? Si parezco mujer, tengo el cuerpo de mujer, tengo la cara de mujer, ¿por qué soy hombre? Y yo miraba ahí en ese ambiente cómo había homosexuales que se habían transformado su cuerpo, se habían operado el busto, se habían hecho la cirugía estética, se habían quitado su miembro de hombre y se habían puesto una vagina de mujer. Y yo quería también hacer ello. Yo quería también hacer ello, por más que me esforzaba a ahorrar y a juntar dinero para hacer aquel propósito que yo tenía en mi mente. Decía, ya voy a dejar de ser hombre para siempre y voy a hacer lo que han hecho mis amigos. Voy a convertirme en mujer. Para esto voy a juntar dinero y me voy a ir a Tijuana. Yo pensaba venir a Tijuana, a trabajar ahí en las Coahuilas y juntar más dinero y hacerme aquella operación que yo quería para completamente vivir en mi mundo, vivir en mi papel de mujer, porque yo quería y anhelaba ser mujer. Entonces yo pasaba el tiempo ahorrando y juntando dinero, pero siempre me lo malgastaba. Lo invertía muy mal, lo invertía demasiado mal, y ya se me iban de nuevo las esperanzas de llevar a cabo aquellos propósitos malignos que yo tenía. El enemigo quiere matar, destruir las almas. Él para eso vino, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y yo tenía planes, como les digo, de venirme para acá, para Tijuana, a operarme y empezar a trabajar ya como una artista en las pistas, bailando y dando shows. Pero gracias le doy a Dios que no me permitió llegar hasta esos puntos tan extremosos. Entonces, aquel alcoholismo, aquella depresión, aquella decepción me fueron atando, atando y atando, cada día más peor, cada día más peor. Yo bajaba y bajaba, empecé a perder figura, cuerpo, cara, ya ni me depilaba, ya no me importaba la vida. Lo único que yo quería era matarme, destruirme, porque no había cumplido los planes que yo tenía en mente de transformarme en una mujer y empezar a vivir esa vida como los demás amigos que yo tenía en la otra vida, ellos lo hacían. Y yo me dejé llevar por el vino, empecé a tomar. Yo recuerdo que en una ocasión yo decía, voy a tomar y voy a tomar hasta morirme. Y cada día era más peor mi condición. Ya no me parecía a la Betty que antes era, aquella que todo el mundo halagaba, aquella que todo el pueblo le decía, oh, allá viene. Ya no era aquella persona. Ya estaba deteriorada mi cara por los golpes, por las crudas, por el vino, por la droga, por tantas y tantas cosas que yo consumía, y decidí irme a mi casa mejor. Decidí refugiarme otra vez en mi casa. Ya cuando llegué a mi casa, llegué todo derrotado, sin ánimos. Me encerré en un cuarto y yo recuerdo que ahí en ese cuarto yo tenía 3 decisiones. Robar a un señor que yo conocía con una esclava muy gruesa, demasiado gruesa de puro oro, o matar a un vecino que yo conocía que había obtenido muchos millones por andar de traficante. Esos eran mis planes. O el otro era o quitarme de plano la vida. Pero más me susurraba en mi mente aquel consejo maligno que me decía, mátate, mátate, ya no eres nadie, ya no sirves para nada, ya mira cómo estás, acabado, ya estás destruido, ya estás destrozado, ya no sirves para nada, mátate. Y yo sentía deseos de quitarme la vida, porque nadie me entendía, nadie me quería. Yo decía, nadie me entiende, nadie me comprende, voy a quitarme la vida. Pero para eso, en este tiempo, mi amigo José, como les cuento, ya estaba él aquí en Estados Unidos y empezó a conocer la palabra de Dios, a Cristo Jesús. Él inmediatamente dice que cuando él aceptó a Cristo, que empezó a orar por mí, que empezó a pedir por mí, a clamar por mí, a ayunar por mí
Inmediatamente se fue de Estados Unidos a México y allí yo estaba ya en mi casa y él llegó y me hablaba de la palabra, me decía, Roberto, he conocido a Cristo Jesús, he conocido a alguien que puede cambiarte, mira, yo le acepté, él me tocó mi corazón, me limpió de pecado, me limpió mi vida, soy libre, siento aquello que soy libre, siento la seguridad de que ya no soy el José que tú antes conocías, aquel homosexual que se juntaba contigo y se iba a pasear también contigo, ya no soy yo esa persona, él me ha cambiado. Él me ha cambiado y me ha hecho otra persona. Yo quiero decirte que Él puede cambiarte a ti. Él puede hacer una obra preciosa en tu vida. Es mentira que tú eres mujer. Es mentira todo lo que te dice el diablo, que tú eres feliz en esa vida. Mira cómo estás, todo destruido, todo destrozado por el vino, por la droga, por el alcohol. Si tú aceptas a Cristo, Cristo te va a cambiar. Cristo te va a... Y Él seguía hablándome de una manera positiva, conforme a la palabra de Dios. Y yo le decía, yo le contradecía, yo no puedo cambiar. La naturaleza se equivocó conmigo, Dios se equivocó conmigo. Yo tengo un corazón que ama a los hombres, que siente por los hombres. Tengo una mente que piensa siempre en los hombres y mi deseo sexual está en los hombres. Tú estás equivocado, yo le decía. Tú te hiciste de esa religión, tú te hiciste de esos hermanos para taparle el ojo al macho, pero yo estoy seguro que tú también eres homosexual. Y yo lo hacía llorar a él y él me decía, no, Roberto, yo soy un hombre porque Cristo me cambió. Dice la palabra de Dios que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Y yo te invito a que tú vengas a conocerle, porque Él te va a cambiar, Él te va a regenerar, Él te va a perdonar. Y tú vas a sentir su presencia. En mi casa se están llevando a cabo unas oraciones, unos cultos de la palabra de Dios. Yo te invito para que tú vayas. Y yo recuerdo que yo le decía tantas y tantas groserías que no cabe mencionar aquí en este cassette. Yo recuerdo que él lloraba y me decía, no, tú estás equivocado, te vas a ir al infierno si no te arrepientes, el diablo te está engañando, tú eres un hombre, me decía, tú sabes que eres un hombre, tú sabes que tú puedes hacer una vida mejor en Cristo Jesús, esfuérzate, acéptalo como tu Salvador. Yo me burlaba de él grandemente y él se iba llorando, él se iba triste porque yo no había recibido el mensaje. Yo recuerdo que yo seguía tomando de adrede, seguía tomando y tomando y tomando. Quería olvidarme de aquellas palabras que él me había hablado, de Cristo, de que me perdonaba, de que era el único que me amaba, de que era el único que podía hacer una obra en mi vida, que mi vida estaba destruida, que mi vida no servía para nada. Él me decía que solamente Cristo Jesús podía cambiar mi vida. Y yo en la noche yo lloraba, lloraba y lloraba, y era cuando más aquel deseo, aquel más pensamiento de matarme llegaba a mi vida. Yo recuerdo, un día también, yo estaba dormido, estaba todavía ebrio en mi cama sin depilarme, sin quitarme todas las cosas de la cara. Ahí estaba con el rímel todo pintado, todo feo. Amanecí esa mañana y en ese mismo momento llegaba la esposa de él porque él ya es casado. Entonces ella llegaba a invitar a una cuñada mía y le decía, Eustolia, vengo a invitarte a la reunión, hoy vamos a tener reunión en mi casa, vieras qué bonito se pone. Y mi cuñada le decía, sí, al rato voy, pero no iba ella, le mentía, le engañaba. Y luego la hermana María le preguntaba, ¿ahí está Roberto? Decía Eustolia a mi cuñada, sí, ahí está, ¿quieres invitarle? Pásate. Y yo oía que ella se había pasado ya para tocarme mi cuarto, pues vivía a un lado de mi casa. Ella tocaba mi puerta y me decía, Roberto, ¿estás ahí? Y yo no le contestaba, yo todavía me escondía en mi impiedad, me escondía en mi pecado. Yo no quería oírles de esa palabra de Jesús, yo no quería oírles nada de la Biblia. Aquello me molestaba, me incomodaba, me turbaba. Y yo sé, ahora entiendo que lo que turbaba esa palabra era el enemigo que estaba dentro de mí, ese pecado con el cual yo vivía. Y ella me invitaba, me decía, te invito, en mi casa hoy vamos a tener una reunión, se pone bien precioso. Y José, mi esposo, te trajo un regalo y quiere dártelo, por eso me mandó para que yo te invitara a la reunión. Y yo dije, un regalo, y nunca me regalaba cosas, pues, cualquier cosita, siempre me regalaba regalos más o menos de apreciarse. Y aquello fue lo que me movió por recibir el regalo material a ir allá. Le dije, oh sí, allá voy al ratito, allá me esperas, ¿de veras vas? Le dije, sí, sí voy. Y empecé a cambiarme, dije, voy a ir, y ahorita los voy a avergonzar a todos. Empecé a pintarme, me puse un short, falda, minifalda, zapatos de piso, me peiné mi pelo, me puse aretes,
y me colgué una bolsa de mujer de adrede para burlarme de ellos, para que vieran que ellos no podían cambiarme, para que vieran que ellos no podían cambiar mi vida. Y yo recuerdo que cuando iba por el camino, se me hacía largo para llegar ahí donde ellos tenían su reunión. Y yo recuerdo que al entrar a su puerta iba un drogadicto adelante de mí, el cual hasta ahorita no es salvo. Y él se devolvió. Yo iba detrás de él. Y una fuerza extraña, una fuerza impedía que yo cruzara la puerta. Pero al fin la crucé. Y lo primero que pude experimentar ahí, en aquel pequeño cuartito, fue unas personas con unos rostros alegres, unos rostros diferentes, una sonrisa en sus labios, y hablaban puras palabras nuevas, extrañas para mí, de victoria, de alegría, de gozo. Estaban contentos, estaban alegres todos ellos. Y al poquito rato que yo llegué, todos se gozaron. A todos les gustó mucho que yo hubiera llegado. Empezaron a orar, dijeron, vamos a empezar la oración, vamos a empezar la reunión con una oración. Y todos empezaron a orar y le dieron gracias a Dios porque habían llegado almas nuevas. Éramos almas nuevas, personas que íbamos por primera vez ahí. Éramos como unas 6 o 7 personas. Ya después de la oración empezaron los cánticos y cantaban una música que yo no entendía, unas palabras, unos cantos que yo nunca jamás había escuchado. Todo aquello era nuevo para mí, todo aquello era la primera vez que yo lo había experimentado. Se terminaron los cantos y ya nos sentaron y empezaron a ministrar la palabra de Dios. Y todo el mensaje era para mí, era un mensaje de amor, un mensaje de redención, un mensaje de comprensión, un mensaje de misericordia, un mensaje de salvación que yo ya podía entender. Aquella palabra que me decía, nadie te ama, solo Cristo te ama, solo Jesús te puede cambiar, solo Jesús puede darte otra oportunidad, aquella oportunidad que tú tantas veces pedías, Cristo en este día te la puede dar. Y yo empezaba a tomar interés en aquello. Y bueno, fue tan preciosa aquella predicación que se me hizo cortito el rato. Cuando ya menos acordé, ya se había terminado la predicación y empezaron a llamar a profesión de fe y decían, todos aquellos que vengan por primera vez y que no tengan a Jesús en su corazón, pasen al frente, vamos a orar por ellos. Y yo me resistía. Yo sí quería ir, pero había algo dentro de mí que no quería pasar al frente, se resistía a ir para allá. Me impedía la vergüenza, el temor. Y de todas formas yo pasé para adelante. Y yo en mi corazón sí quería cambiar, ya quería cambiar, yo quería ser otra persona. Y empezaron a orar por todos nosotros. Y yo empecé a repetir la oración del pecador. Entonces, ya que oraron por todos nosotros, se juntaron todos los hermanos y dijeron, vamos a orar por el hermano Roberto. Inmediatamente ellos pusieron sus manos sobre mí y ellos empezaron a reprender todo espíritu de homosexualismo, todo espíritu de drogadicción, de prostitución, de borrachera, y empezaron a reprender tantas y tantas cosas demoníacas. Y yo en aquel momento, yo sentía que algo frío me corría por toda la espalda para afuera, que algo se me salía, todos los vellos se me paraban, aquí en el pelo atrás de las manos, toda clase de vellos se me paraba, se me erizaba el cuerpo, sentía frío aquello, sentía horrible aquella experiencia cuando ellos estaban orando por mí y ellos se juntaron todos y decían, Padre, libértalo, Señor, cámbialo, aquí lo tienes en tus manos, no lo dejes ir, haz algo útil de él. Y yo recuerdo que esa oración se terminó y empezaron a orar de otra manera. Ellos oraban que Dios me bendijera, que Dios me ayudara, que Dios me cuidara. Entonces en aquel momento vino algo calientito que me llenó mi ser, me llenó mi mente, me llenó dentro de mí un calorcito calientito, precioso. Yo recuerdo que aquello se quedó en mí. Y cuando ya terminaron de orar de orar por mí, yo me sentía como una plumita en el aire. Voy a hacer una comparación, como cuando a un burro le quitan la carga. Este animal se revuelca de alegría porque ya no tiene aquella carga. Y yo comprendía hoy la palabra de Dios que dice, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hoy puedo entender este pasaje en la Biblia que dice eso. Yo me sentía livianito, me sentía otra persona, yo me sentía diferente, me sentía con paz, con tranquilidad, demasiada tranquilidad, y aquello ya me había gustado. Yo recuerdo que en este momento nada más
Yo quería estar platicando de la Biblia, estar platicando de Jesús, estar platicando de Dios, y platicábamos con todos los hermanos ahí. Se empezaron unos a ir, hasta que yo me quedé solo con el hermano José y con su esposa, y él me decía, este camino es de los valientes, este camino es de aquellas personas que se niegan a sí mismas, este camino es de aquellos que ya no les interesa el mundo, el diablo, ni el pecado, que se deciden a dejarse guiar por las manos de Dios en todas las áreas de su vida. Y yo decía, pues quiero ser esa persona, yo quiero que Él me ayude, yo quiero que Él me cambie, yo quiero ser otra persona. Y duramos platicando mucho rato de todas esas palabras de vida y de alegría. Yo recuerdo que muy motivado me fui a mi casa, me regalaron un Nuevo Testamento. Y entonces al ratito ya él me dice, yo sé que no tienes ropa de hombre. Dice, te voy a regalar ropa de hombre. Ya sacó ropa de hombre, interior como exterior, zapatos de hombre, y me lo regaló. Y yo me fui contento con una bolsa llena de ropa de hombre a mi casa. Fui y la encerré en el cuarto. Yo ya no era aquella persona que había sido aquellos momentos atrás. Yo ya no era aquella persona que quería matarse. Yo ya no era aquella persona que quería quitarse la vida. Yo ya no era aquella persona que quería destruir al vecino o matar a aquel señor que yo conocía para robarle la esclava. Yo ya no era aquella persona que estaba atado a los vicios, atada a las drogas. Yo ya no era aquella persona. Yo me sentía diferente. Me sentía otra nueva persona. Me sentía lleno de paz y de alegría. Yo recuerdo que leía el Testamento, leí Marcos, leí Mateo y leí Lucas. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba meditando la palabra de Dios, sentado en una silla, estaba pensando en todo lo que Dios me podía dar, en todo lo que Dios me proporcionó. Y recordaba mi vida pasada, pero como cosa olvidada, como que me daba miedo recordar mi vida pasada. Hoy recuerdo mi vida pasada para decirte que Cristo puede salvarte, que Cristo puede regenerarte, que Cristo puede perdonarte, que Cristo puede hacer una preciosa criatura contigo si tú lo crees. Yo estaba sentado en aquella silla y recuerdo que mamá se me arrimó y me dijo, mamá, Roberto, ¿por qué estás tan triste? Me dice ella, si tú quieres ya no vayas allá con el hermano José, para que ya no vengas triste. Y yo recuerdo que yo le dije a mamá, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué tú me dices eso ahora a mí? Primero tú querías que yo fuera, y ahora que ya fui, ya no quieres que yo vaya, no te entiendo. Yo sé que mamá fue movida por otro personaje a decirme aquello. Y yo recuerdo que la dejé ahí y me fui y me encerré en mi cuarto y empecé a hablar con Dios con las pocas palabras que yo conocía y había oído, con poca experiencia. Yo me acuerdo que me hinqué y le dije a Dios que me ayudara, que me alientara y me fortaleciera. Empecé a leer el Nuevo Testamento y aquella palabra me era nueva, me era sabrosa, me era deleitosa. Y yo seguía leyendo el Nuevo Testamento y recuerdo que se hizo noche, me sentía cansado y me acosté a dormir. Y cuando yo estaba dormido, yo recuerdo que tenía paz en mi corazón. Y al voltearme yo al lado izquierdo, empezaba a soñar con mi vida pasada. Venían a mi mente escenas pornográficas, venían a mi mente malos ratos, malos momentos, historias feas, horribles, las cuales yo había vivido en mi vida de homosexual, y aquello me asustaba y yo ya no quería vivirlo, pero no podía salir de aquel sueño. Y yo recuerdo que despertaba y me volteaba del lado derecho. Cuando yo me dormía del lado derecho, yo recuerdo que me empezaba a realizar en Dios. Yo recuerdo que soñaba y me inspiraba en Dios y decía, oh, cuando ya Cristo me cambie, cuando ya me corte el pelo, cuando ya me salga mi ceja, mi bigote y empiece a usar ropa de hombre, Dios puede darme una esposa, una novia. Y yo me empezaba a realizar y suspiraba, un suspiro muy profundo. Yo decía, ¿cuándo? Y así estaba esa lucha. Me volteaba del lado izquierdo y volvía a soñar lo mismo. Feo, horror, detracciones, horrible, tantas y tantas cosas malas que yo soñaba. Me volteaba del lado derecho y soñaba cosas preciosas en Dios. Y recuerdo que tanto fue aquella lucha que me levanté de la cama y dije yo, ya basta, no sé, ya se me acabó la paz. Yo dije, y le dije a Satanás, Satanás, yo sé que te he servido, yo sé que he vivido contigo desde niño, desde pequeño, y si piensas tú que no voy a ser libre, pues dime que no voy a ser libre y yo voy a seguir sirviéndote a ti, voy a seguir trabajando para ti, voy a darte mi vida y voy a seguir a tu lado, Satanás, pero ya déjame en paz,
déjame en paz porque quiero dormir. En el momento yo sentí dolor en mi corazón y clamé a Dios y le dije, no, Señor. Le dije, perdóname por todo esto que dije. Y le dije al Señor, Señor, si tú puedes hacer algo conmigo, si tú puedes cambiarme, si tú puedes transformarme, si tú puedes cada día cuidarme, hazlo. Estoy en tus manos. Toma mi vida, haz de mí lo que quieras. Yo recuerdo que eso le dije al Señor. Entonces en ese momento fue que volvió aquella paz a mí. Y yo recuerdo que me acosté en mi cama. Entonces, recuerdo que al estar acostado, empecé a tener tranquilidad. Y yo recuerdo que miraba hacia arriba, no con mis ojos carnales, pero mi vista miraba para arriba. Yo recuerdo que allá en lo alto, una luz pequeña, blanca, del color la luz como del rayo que cae en la lluvia, bajaba hacia abajo. Y aquella luz venía creciendo, era una bolita que venía creciendo y creciendo. Entre más se aproximaba esa bolita, entre más bajaba para abajo, se hacía más grande y más clara. Y yo recuerdo que venía directo a mí esa luz y yo no me podía quitar, no me podía hacer ni a un lado ni al otro. Y aquella luz se venía acercando a mí más y más y yo empezaba a tener como temor, pero a la vez como alegría. Y aquella luz bajó, yo recuerdo, y me pegó en mi mente esa luz. Y de mi mente sentí calientito, sentí precioso, sentí a gusto y aquella luz bajó hacia mi corazón. Y cuando tocó mi corazón, yo recuerdo que empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Lloraba de arrepentimiento, lloraba y sentía que mi corazón se me estaba limpiando, sentía quietud, sentía hermoso, sentía precioso. Y yo le decía a Dios, no quiero dejar de sentir esto. Yo quiero que eso calientito siga en mí, esa luz siga en mí. Y yo recuerdo que lloraba, lloraba. Y entonces ya que aquello se fue, yo pude dormir tranquilo. Y recuerdo que me hice un propósito y dije, me voy a cortar el pelo mañana. Y amaneció otro día. Y yo recuerdo que me levanté de mi cama y fui al espejo. Y cuando yo me miré en el espejo, yo me miré, pues con mi físico como mujer me miré guapa. Dije, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a cortar mi pelo? Tanto que me lo he cuidado, tanto que me ha costado. ¿Cómo me lo voy a cortar? Pero yo sé que era la voz del enemigo que me decía que no lo hiciera, que no lo hiciera. Cuando todos nos hacemos un propósito de entregar nuestras vidas al Señor en santidad y hay algo que siempre se opone, que no nos deja hacerlo. Pero aquello yo recuerdo que me estaba venciendo y yo dije, no, no me lo voy a cortar, ya no me lo voy a cortar. Pero Dios me fortaleció en ese momento y Él me recordó y me dijo, tú me lo prometiste. Y yo dije, Señor, sí es cierto. Yo te dije que me iba a cortar el pelo y me lo voy a cortar. Yo recuerdo que vino el gozo y me puse el pantalón y la sudadera de hombre y unos zapatos unisex porque todavía no me animaba a ponerme zapatos de hombre. Y me fui corriendo con el hermano José y me dice, mamá, ¿a dónde vas? Le digo, voy a cortarme el pelo. Y yo recuerdo que fue de gran alegría para ellos en la casa, para todos, al mirarme otra persona, al mirarme que yo ya tenía planes de rehacer mi vida como hombre. Y ellos se preguntaban quién, por qué. Ellos no entendían que Cristo lo había hecho todo en mi vida. Yo recuerdo que yo llegué allá a la casa del hermano José, está como a 3 cuadras, y le dije, vengo. Y ya llegué, le digo, y vengo con un deseo y un propósito de cortarme el pelo. Yo recuerdo que a ellos les fue motivo de grande gozo, de grande alegría, hasta brincaban de gusto. Y le hablaron inmediatamente a una hermana del hermano José que que ella era estilista. Y la muchacha vino corriendo con todas sus cosas de cortar el pelo y dice, increíble. Ella todavía me trataba como de mujer porque teníamos amistad en el mundo y me decía, increíble Betty, que te vayas a cortar el pelo, te has vuelto loco, me decía, ¿cómo voy a creer yo eso, que te vayas a cortar tu pelo? Y ella empezó a acariciarme mi pelo, tan bonito. Yo entiendo ahora que el enemigo la estaba usando para que yo volviera a desistir de aquella decisión que yo me había hecho de entregar mi vida completamente al Señor. Y ella me lo empezó a decir, te lo voy a cortar poquito a poquito para si te arrepientes. Y yo le dije, no, córtamelo todo, porque yo le dije al Señor que ya quería cambiar, que quería ser otra persona. Y ella me dijo, si tú cambias, yo también cambio. Y empezó a cortarme el pelo. Yo miraba cómo el pelo caía al suelo aquel pelo. Y recuerdo que cuando terminó de cortarme el pelo, me dice ella, ve y fíjate en el espejo a ver si te quedó bien. Entonces yo fui al espejo y nunca me había visto tan horrible como me miré en esa vez, pues con la ceja sacada todavía no me salía mi ceja, sin bigote, y luego traía base en el pelo, me quedó todo el pelo parado, me veía feo,
Y vino el desánimo otra vez a mí y me dijo, ¿ya ves? La voz del desánimo, la voz del enemigo me dijo, ¿ya ves lo que hiciste? Estas cosas que fuiste a hacer son erradas, son equivocadas. Y me dijo, pero no te preocupes, allá en Tijuana hay pelucas, puedes comprarte una peluca. Y yo dije, no es cierto, yo ya le dije al Señor que voy a cambiar. Y tuve muchas luchas, muchas tentaciones, muchas pruebas, pero Dios me ayudó a salir adelante de todo ello. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, ahí en mi rancho, ahí en San Antonio, en esa colonia, toda la gente andaba admirada, sorprendida, andaba, decía, ay, dizque, ya el hijo de los Ábalos, dizque, el hijo de Rosario, aquel que estaba perdido, aquel que era lo peor del rancho, dizque ya cambió. Dizque es cierto que allá con José, donde se reúnen a leer la Biblia, hablar de Cristo ahí, cambian la gente, pero ellos no cambian la gente, yo entiendo. Yo entiendo que el que cambia la gente es el Señor Jesucristo. Todo, por más imposible que parezca, Él lo puede hacer. Yo recuerdo que iba ya caminando para la calle después de haber platicado bastante rato con mi hermano José y su esposa. Yo iba caminando por la calle y la primer prueba vino a mí. Cuando uno de los hombres que me pretendían a mí en mi antigua vida me dijo, ahora sí, eres la más fea de todas. Yo recuerdo que aquello vino a mi ser como un balde de agua fría, me causó desaliento. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, Cristo ya me perdonó, Cristo ya me cambió. Si tú lo quieres creer, bueno, y si no lo quieres creer, no hay problema. Pero te voy a decir una cosa, tú necesitas arrepentirte para que Cristo te perdone y Cristo te salve, porque si tú sigues así, con esas cosas, te vas a ir al infierno. Y yo recuerdo que se quedó sorprendido aquel hombre y llegué a mi casa y fue motivo de gran alegría. Yo recuerdo que todos empezaron a venir al Señor Jesucristo, empezaban a reunirse, alabábamos al Señor y toda la cosa. Y empecé yo en mi vida nueva. Yo recuerdo que a los 3 días de convertido empecé a ayunar, empecé a orar, empecé a leer la Biblia y eso era lo que me fortalecía para las pruebas, eso era lo que me fortalecía para las luchas. Quiero decirte a ti, si tú eres homosexual, si tú eres afeminado o si has tenido contactos homosexuales, quiero decirte que eso a Dios le desagrada, que eso es reprobado por Dios. Quiero decirte que eso puede llevarte al infierno. Quiero decirte que Cristo es el único que puede hacerte libre de todo ello. ¿Quién te puede dar la victoria en todo ello? Si tú le confiesas a Dios tu pecado. Y yo recuerdo que seguía en mi vida nueva. Ya repartía folletos, ya iba a la iglesia, me empezaba a reunir con mis hermanos, los jóvenes, empezaba a alabar a Cristo, a oír la palabra y me iba fortaleciendo. No me retiraba de la iglesia. Yo recuerdo que no me retiraba de la palabra de Dios, porque siempre que oraba y leía la palabra de Dios me fortalecía, por lo cual no me retiraba de ahí, de ello. Y recuerdo que en la reunión de jóvenes, Cristo me había hecho ya nuevo, me había hecho nueva criatura. Una cosa nueva no tiene pasado, una cosa nueva no tiene faltas, no tiene defectos. Y yo me sentía como esa cosa nueva, sin pasado me sentía. Y yo recuerdo que ahí iba una jovencita que me llamó la atención, pues claro, Cristo ya había hecho la obra en mi vida, me había quitado el corazón de piedra y me había puesto un corazón de carne, un corazón de amor, un corazón que sintiera por los demás. Y yo recuerdo que yo nunca había sentido algo en especial por una mujer, como por esta jovencita que yo sentí esto, una hermana en Cristo Jesús. Y a mí me empezó a gustar esta joven. Yo recuerdo que me gocé grandemente. Yo le decía a Dios, oh Dios mío, de veras que tú me hiciste nuevo, porque ahora no me da vergüenza pensar o decir que me gusta esta mujer, que me gusta esta muchacha. Yo a ella nunca le demostré ni le di a sentir que ella me gustaba. Fue pasando el tiempo y ella seguía gustándome. Yo seguía creciendo en Dios, seguía Dios haciendo la obra en mi vida. Esta voz que ahora me escuchan, yo no la tenía así, la tenía muy distinta, muy delgadita, aparte de que la fingía para que los hombres no me fueran a descubrir. Fui creciendo en el Señor, fui leyendo la palabra, fue transformando mi físico, todo lo que me quedó de hormonas, de aceites, todo se desapareció, mi pecho quedó liso mi pecho, ya no se me notaba el busto, ya se me había acabado todo y yo estaba contento, yo le daba gracias a Dios por ello. Y me adentré y seguí en el camino de Dios, leyendo, predicando, testificando de las grandes cosas que Dios había hecho en mi vida. Yo recuerdo que pasaron 3 años y aquella jovencita todavía no se me olvidaba. Aquella jovencita había ocupado un lugar en mi corazón. Yo recuerdo que yo le decía a Dios, Dios, si tú quieres que yo me case,
porque yo creo que tú me hiciste hombre, yo creo que tú me regeneraste hasta en lo íntimo, en mi mente, en mi alma y en mi corazón. Quitaste toda mentira, todo engaño, rompiste toda cadena. Ahora soy una nueva criatura y estoy seguro de ello. Si tú así lo has hecho, Señor, permite que yo le hable a esta mujer, permite que yo le hable a esta dama y empecemos a tratarnos. Y sí, Dios puso todos los medios, de manera que yo empecé a escribirle, empecé a hacer amistad con ella. Yo recuerdo que le regalé una rosa y le dije que ella se me hacía guapa y que me gustaba. Y como le digo, pasaron 3 años. A los 3 años esto llegó a crecer en mí. Ahora yo ya sentía un amor de hombre, como criatura nueva que Dios me hizo hacia una mujer femenina, lo cual no estoy equivocado, lo digo delante de Dios. Y yo recuerdo que empezamos a tratarnos, nos enamoramos y yo recuerdo que yo solo fui y le pedí la mano de ella a su papá. Y yo fui contento con papá y con mamá y les dije, arréglense, cámbiense, pónganse guapos porque vamos a ir a pedir la mano de la que va a ser su nuera. Yo me pongo a pensar que ellos han de haber sentido en su corazón mucha alegría y mucho gozo al pensar, mi hijo, el que estaba perdido, el que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora nos da la alegría de ir a pedir la mano de la que va a ser nuestra nuera. Y así fue. Llegamos los tres a la casa de los que iban a ser nuestros suegros y suegros, y todo se arregló muy preciosamente. Recuerdo que todos ahí en armonía, gozándonos, platicando, todo se arregló para la boda y decidimos casarnos a los 6 meses. Y pasó todo aquello, los 6 meses tan pronto, tan rápido. Yo seguía trabajando para Dios, seguía hablando de Dios y también seguía trabajando en lo material, porque trabajo en lo material como hasta ahorita. Gracias le doy a Dios por ello. Entonces llegó el día de la boda, nos casamos, nos tomaron fotografías para testimonio de toda la gente que me conocía, la vida que yo tenía y la vida que Cristo me había dado, una nueva vida. Y nos casamos y siguieron nuestras relaciones matrimoniales muy bien. Hasta ahorita todo está muy bien. Gracias le damos a Dios. Dentro de 2 meses ya vamos a ser papás de un precioso bebé. Yo quiero decirle a todas las personas que nos escuchan, que tienen hijos quizás homosexuales, familiares homosexuales, afeminados, quiero decirles que les hablen del Señor Jesús, que les digan que Cristo puede cambiar sus vidas. No se burlen de ellos, no los humillen, no los rechacen. Díganles que solo Jesús puede cambiar sus vidas, porque ni la ciencia puede cambiar sus vidas. La ciencia lo que ha hecho es hacerlos a ellos, transformarlos en mujeres para destrucción. La ciencia ha aumentado de una manera tan grande que en lugar de ayudarlos a regenerarse, a ser personas de provecho, los ha transformado en mujeres para perdición. Yo le doy gracias a Dios porque anduve en toda esa vida y nunca me contaminé del SIDA ni de esas enfermedades que tanto abundan en el mundo. Pues dice la palabra de Dios que los caminos del hombre le parecen rectos, pero su final es la muerte, son muertes esos caminos. Yo quiero decirles que Cristo puede cambiarles, que Cristo puede regenerarles, que Cristo puede perdonarles, que puede llegar hasta lo más íntimo de su mente, hasta lo más íntimo de su corazón, puede hacer una obra preciosa en su vida. Él lo hizo en mi vida. Yo me siento un varón de Dios, funciono como varón, hago feliz a mi esposa como mujer, ella me hace feliz como hombre y juntos seguimos alabando al Señor Jesucristo. Este es mi consejo, que les hablen de Cristo a todas aquellas personas que no saben que Jesús puede cambiar a un homosexual. Solo Cristo puede hacerlo, porque Cristo lo hizo conmigo. Yo estoy agradecido con Él, porque sigo hablando de las grandes maravillas que Él hasta ahorita ha hecho conmigo, y cada día me perfecciona a su imagen, hasta llegar a la medida, a la estatura como Jesucristo anduvo, y yo no pierdo esa esperanza. Por eso es que me esfuerzo cada día a seguir orando, ayunando, porque quiero decirte, si tú decides servir a Jesús, si tú decides seguir a Cristo Jesús, van a ser muchas las pruebas, van a ser muchas las tentaciones, más que nunca. Pero quiero decirte una cosa, no cedas al pecado, no cedas a las tentaciones. Cristo te hace fuerte. Cristo puede darte poder para que puedas vencer toda clase de tentaciones que te va a poder el enemigo para que vuelvas otra vez a la vida que estabas. Quiero decirte que te fortalezcas en Dios, que te reúnas en una iglesia donde hablan de Cristo Jesús, donde dicen que Cristo salva, Cristo sana. Yo lo creo porque Él hizo una obra preciosa en mi vida. Nadie puede hacerlo, ni los golpes, ni la religión, ni las humillaciones pueden cambiar tu vida. Solamente el Señor Jesucristo. Y yo le doy gracias a Él porque ahora soy feliz,
soy un hijo de Dios, tengo un hogar, tengo una familia que el Señor me va a dar. Él lo ha hecho todo y toda la gloria es para Él. Quiero animarte a que tú vengas al Señor Jesús y vengas y le confieses todas tus faltas, todos tus pecados, todas tus debilidades. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Pues para esto vino Jesucristo, el Hijo de Dios, al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, muy en lo profundo de la maldad, en lo profundo del pozo cenagoso, en lo profundo del infierno. Pues hasta allá el Señor Jesucristo extendió su mano con gran poder y misericordia y me extrajo hasta acá, al reino de su amado Hijo. Ahora puedo decir que he experimentado algo precioso, nuevo, que es real, es verdadero. Cristo vive en mi corazón y ahora Él me da la fuerza para seguir adelante, solamente leyendo la palabra de Dios, orando y siguiendo una comunión, una amistad con el Señor Jesucristo. Yo te animo a que no desistas de los planes que tú has hecho de cambiar tu vida. Tú que estás atado por las garras del homosexualismo, por las garras de la drogadicción, por las garras de la prostitución. Quiero decirte que Jesús es el único que puede ayudarte, es el único que puede hacerte libre. Y yo espero que Dios, por medio de este testimonio, te anime, te despierte, te levante y te traiga para salvarte, porque pronto va a venir Jesús por nosotros y sería triste que te fueras al infierno, teniendo un mediador tan grande y tan lleno de misericordia que es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios te bendiga y medita bien en estas palabras, en estas victorias que Jesucristo me ha dado, que yo he experimentado en las manos de Él. Este testimonio te sirva de grande bendición para tu vida. Y recuerda, si quieres cambiar de vida, solo Cristo puede ayudarte. Dios te bendiga grandemente. Y ahora, yo te invito a que juntamente conmigo repitas esta oración. Tú que tienes problemas con el homosexualismo, que tienes tendencias femeninas, tú que eres lesbiana, tú que eres prostituta, tú que eres drogadicto, tú que eres alcohólico, tú que necesitas de Dios, tú que no tienes paz en tu corazón, yo te invito a que juntamente conmigo repitas esta oración. Cierra tus ojos sinceramente delante de Dios y dobla tus rodillas y repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti, reconociendo todas mis faltas, todos mis pecados. Tú conoces todos mis pecados, no te son ocultos, aún los más profundos de mí. Te pido que me perdones y que ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, ese lugar de muerte que tú ocupaste por mí, ese sacrificio me haga libre de todo pecado. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Guíame a vivir una vida nueva, a vivir en victoria, en triunfo. Fortaléceme para luchar contra todas las tentaciones que me den por volver a esclavizarme al pecado. Ayúdame, Señor Jesucristo. Me entrego en tus manos. Fortaléceme tú, ayúdame tú, porque he escuchado que tú has hecho una obra preciosa en la vida de este hombre. Hazlo también conmigo. Sinceramente te lo pido. Quiero ser otra persona de servicio para tu gloria y tu honra. Y no te olvides, Señor Jesucristo, de escribir mi nombre en el libro de la vida, donde jamás va a ser borrado. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú has escuchado mi oración. Gracias porque tú me has perdonado. Tómame en tus manos y nunca me desampares, Señor Jesucristo. Amén.